Imagínate esto, estás sobre una moto, el motor tiene 200 caballos de fuerza a centímetros de tu espalda, el velocímetro marca 290 kilómetros por hora. Y a ambos lados de ti, a literalmente 30 centímetros de tus codos, hay muros de piedra del siglo XIX. No hay red de protección, no hay zona de grava para frenarte si te pasas, no hay barrera de llantas que absorba el golpe, si cometes un error, te estampas directo contra la piedra. Así, sin más. Eso no es una escena de una película de acción. Eso pasa de verdad, todos los años, en una pequeña isla perdida en el mar de Irlanda. Y la carrera que lo hace posible lleva más de un siglo llevando a los pilotos al extremo y sin ninguna intención de detenerse. Bienvenido al TT Isla de Man. La carrera más peligrosa, más antigua y más perturbadoramente hermosa que existe en el planeta. Hoy vamos a meternos de lleno en este monstruo. La historia legal que lo hizo posible, el circuito que desafía toda lógica, la ingeniería que mantiene vivas a las motos, los pilotos que le dieron su alma a la carrera y la familia que pagó ese precio con sangre durante 3 generaciones. Si eres nuevo por aquí, este canal es para los que quieren saber la historia real del mundo del motor, sin filtros corporativos. Dale like y suscríbete antes de que empiece la vuelta, porque esto va a ir a fondo desde el primer metro. Para comprender cómo una carrera tan salvaje sigue respirando en pleno siglo XXI, resulta imperativo viajar en el tiempo a una historia llena de rebeldía, política y geografía de hace más de 100 años. Es fascinante situarse en el año 1903, el gobierno británico aprobó una estricta ley que le cortó las alas a todos los fanáticos de la velocidad. Le impusieron un límite a cualquier calle pública de solo 20 millas por hora, unos tristísimos 32 kilómetros por hora. Las carreras de motor en Inglaterra quedaron totalmente prohibidas, cerradas bajo un candado gubernamental. Pero los locos del motor siempre encuentran una ruta de escape. Un directivo llamado Sir Julian Orde miró el mapa y encontró un paraíso escondido en el mar de Irlanda, la isla de Man. Este pequeño pedazo de tierra es una rareza política, porque tiene su propio parlamento vikingo y, lo más importante, las leyes de tránsito de Londres no valían absolutamente nada allí. Los organizadores negociaron con los políticos de la isla y los convencieron de que cerrar las calles para correr atraería muchísimo turismo y dinero. Así que en 1904 aprobaron una ley especial, pero la fiesta empezó con coches de 4 ruedas. No fue hasta 1907 cuando se armó el primer Tourist Trophy exclusivo para motocicletas, corriendo en un circuito corto en el oeste de la isla. Mucha gente cree que las motos de esa época tenían pedales, asientos de cuero gruesos y guardabarros gigantes porque la tecnología era una basura. Falso. Las tenían porque el reglamento te obligaba. Los organizadores querían demostrarle al público que estas motos servían para el día a día, no solo para corriendo, así que exigieron silenciadores en los escapes y hasta límites súper estrictos de consumo de gasolina. Sin embargo, los pedales duraron muy poco. En la primera carrera, el ganador Charlie Collier se puso a pedalear como un desquiciado en las subidas para ayudar a su débil motor. Esto generó tanta polémica que los prohibieron al año siguiente. El evento fue un éxito colosal. Las motos pedían más pista y más desafío, así que en 1911 mudaron la fiesta al inmenso circuito de la montaña de Snaefell. Las décadas pasaron, las reglas de la gasolina desaparecieron y las motos se convirtieron en auténticos misiles sobre ruedas. Pero el circuito nunca cambió. Los muros de piedra siguen donde los dejaron los abuelos, las fachadas de los pubs siguen ahí, y la velocidad pasó de ser un paseo a un relámpago que no se puede ni seguir con la mirada. Lo que empezó como una pequeña trampa legal, hoy es el festival más grande y mortífero de las 2 ruedas. El corazón que bombea la adrenalina pura en el TT lleva por nombre Circuito de la Montaña de Snaefell. Y para comprender su verdadera dimensión, primero hay que dinamitar cualquier comparación con lo que tradicionalmente se conoce como una pista de carreras. En las competiciones profesionales de élite, un piloto se enfrenta a circuitos que promedian entre 15 y 20 curvas bajo condiciones estériles. El coloso de Snaefell exige navegar 219 curvas esparcidas a lo largo de un bucle salvaje de 60.72 kilómetros exactos. Es, literalmente, un anillo de asfalto que ahorca pueblos enteros, granjas y laderas montañosas. Ningún ser humano logra memorizar este trazado en una sola temporada. Los especialistas invierten años de su vida para tatuarse las referencias visuales en la memoria muscular, rebajando el pilotaje a un instinto casi animal. Las modernas balas rodantes de la categoría Superbike y Superstock completan este laberinto en tiempos impensables. El récord absoluto del circuito fue cincelado en 2023, cuando Peter Hickman completó el trayecto en 16 minutos y 36 segundos, promediando la absurda cifra de 136.358 millas por hora o 219.4 kilómetros por hora. Todo esto sobre vías públicas que, hace un siglo, fueron trazadas para el paso lento de caballos y carretas rurales. Hay sectores específicos donde la lógica se suspende por completo.
Uno de ellos es la bajada de Bray Hill. Las motos arrancan desde la tribuna principal en Douglas y, pocos metros después, la avenida residencial se desploma hacia abajo. Los pilotos se arrojan por esta pendiente y, cuando alcanzan el valle hundido a velocidades que oscilan entre los 240 y 257 km por hora, la suspensión se estrella contra sus topes. La compresión violenta arranca chispas de los carenados contra el pavimento. Las fuerzas G intentan aplastar la caja torácica y la reacción instintiva exige mantener el gas abierto para que la rueda delantera despegue del suelo en la inmediata subida bautizada como Agos Leap. Poco después aparece Vallagaray. Tan implacable es este giro a la derecha rodeado de muros altos que los propios gladiadores lo apodan Vallascari. Lejos de ser un tramo a fondo y a ciegas en sexta, es una curva técnica de quinta marcha que exige precisión quirúrgica. Los pilotos acometen la entrada bordeando los 260 km por hora. Cualquier titubeo o cierre tardío del acelerador desata una fuerza centrífuga que empuja la máquina irremediablemente contra el follaje y las paredes de piedra. El terror se prolonga al llegar a la recta de Sulby. Es el segmento más extenso de asfalto recto, enmarcado por hileras de árboles y cercas domésticas. Es aquí donde las superbikes despliegan su poder destructivo, superando con facilidad los 320 km por hora. Con registros extraoficiales que han marcado locuras de hasta 331.5 km por hora. A esta celeridad, rozar la pintura de un paso peatonal húmedo o golpear la tapa metálica de una alcantarilla puede desatar el temido tank slape, una sacudida lateral incontrolable del manillar que amenaza con fracturar las muñecas y eyectar al ocupante. Finalmente, la pista trepa hasta lo alto de la isla, coronando la montaña de Snaefell a más de 400 metros de altitud. Al dejar atrás la protección de los árboles, la pista entra en el reino de los vientos cruzados. El microclima es un ente con voluntad propia. La salida en Douglas puede ser bañada por un sol resplandeciente, pero al llegar a la cumbre 7 minutos después, el piloto puede verse devorado por un denso banco de niebla y asfalto mojado. Rodando con neumáticos lisos a casi 300 km por hora, la montaña juega a la ruleta rusa con quienes se atreven a desafiarla. Ahora, hay algo que mucha gente no sabe sobre el TT. No puedes simplemente agarrar la moto más rápida del mundo y traerla aquí a correr. Si lo hicieras, la moto no terminaría la primera vuelta. Las motocicletas de MotoGP o del Campeonato Mundial de Superbike están diseñadas para asfalto liso como el espejo de un circuito moderno. Sus suspensiones son extremadamente rígidas para maximizar el contacto con una superficie perfecta y generar la mayor carga aerodinámica posible en las curvas. En el circuito de la montaña de Snaefell, ese mismo setup las destruiría. Porque la isla de Man no es lisa. Está llena de baches, raíces de árboles que empujan el asfalto desde abajo, tapas de alcantarillas con diferentes niveles, marcas de pintura en los cruces peatonales que se vuelven resbaladizas con la humedad, y parches de reparación que cambian el perfil del suelo kilómetro a kilómetro. Los ingenieros de los equipos que compiten en el TT tienen que realizar lo que solo se puede describir como brujería mecánica. Aflojan las suspensiones de manera significativa para que las horquillas delanteras y los amortiguadores traseros puedan absorber los impactos sin partir la moto o proyectar al piloto. Cuando una superbike salta el famoso Vallauk Bridge y aterriza con toda su masa después de estar completamente en el aire, la suspensión tiene que absorber ese golpe brutal sin rebotar tanto que desestabilice la dirección. La pieza que muchos ingenieros del TT consideran literalmente la que separa a los pilotos de la muerte es el amortiguador de dirección. Como las ruedas delanteras se despegan del suelo constantemente en los baches y pequeños saltos de la pista, cuando vuelven a tocar el asfalto pueden estar ligeramente desalineadas. Si la rueda delantera toca el suelo torcida a 250 km por hora, provoca lo que se conoce como dead pople, el manillar comienza a golpear el depósito de gasolina violentamente de un lado al otro, con una fuerza que puede romper las muñecas del piloto. El amortiguador de dirección es un cilindro hidráulico de resistencia extrema que absorbe esas sacudidas y fuerza a la rueda a mantenerse recta. Sin esa pieza, nadie terminaría la primera vuelta. Y luego está el límite del cuerpo humano. Una carrera del TT de Superbike consiste en 6 vueltas completas. Casi 2 horas de carrera continua en las condiciones que ya describí. Durante todo ese tiempo, el cerebro del piloto tiene que procesar información visual a una velocidad que supera lo que el sistema nervioso humano fue diseñado para manejar. A 300 km por hora la visión periférica desaparece casi por completo. Solo existe un túnel estrecho de visión hacia adelante. El cerebro tiene que anticipar cada curva, cada bache, cada referencia antes de que los ojos lo confirmen, basándose únicamente en la memoria grabada en sesiones de práctica previas. La posición de un letrero de pub en la esquina de una calle, una mancha específica en un muro de piedra, el color de una puerta de madera que marca el punto exacto de frenada. La frecuencia cardíaca promedio de un piloto del TT durante esas 2 horas supera los 170 latidos por minuto. El equivalente a correr un maratón mientras está sentado en un misil que intenta matar en cada centímetro.
Pero hay algo en esta pista que todavía es más desconcertante que los pilotos en moto. Y la mayoría de la gente que sigue el TT ni siquiera sabe que existe. Sí, aunque cueste creerlo, hay algo todavía más salvaje y esquizofrénico que ir solo en una moto a 300 por hora rozando muros de piedra. Existe una categoría en el TT donde van dos personas amarradas a la misma locura. Pero sácate de la cabeza esos carritos laterales anticuados que salen en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Las carreras de sidecars de la Isle of Man TT son un nivel de anarquía completamente diferente. Son máquinas construidas a medida desde cero, con chasis de tubo de acero bajísimos, literalmente raspando el asfalto. Para impulsarlas, las reglas permiten auténticos monstruos, pueden llevar motores de 4 cilindros y 600 centímetros cúbicos gritando a máximas revoluciones, tricilíndricos de 675 centímetros cúbicos o incluso bestias bicilíndricas en paralelo de hasta 900 centímetros cúbicos. Tienen una tercera rueda que completa un triángulo asimétrico que desafía cualquier regla básica de estabilidad, aerodinámica y sentido común. Pero aquí está la trampa, para que estos misiles no vuelquen en la primera curva, requieren que dos personas trabajen con una sincronía telepática. El piloto va encajado conduciendo. Y luego está el pasajero, a quien en el paddock llaman con todo el respeto del mundo el mono, monkey o el acróbata. Él es el verdadero héroe. El problema central de un sidecar es la distribución del peso. Si entras a fondo a una curva a la izquierda sin compensar, la fuerza centrífuga levanta esa tercera rueda y el vehículo te escupe contra el decorado. Para evitar ir aplastados, el mono tiene que moverse activamente durante toda la vuelta como un gimnasta desquiciado. Se arrastra hacia el frente en las frenadas para cargar el tren delantero, y en las curvas se cuelga literalmente fuera del carenado. Apoya su cabeza y sus hombros a 5 centímetros del muro de piedra, arrojando todo su peso corporal para que la llanta no pierda tracción. Sin asientos, sin cinturones de seguridad. Sostenido solo con las manos en unas barras de metal soldadas al chasis, usando un traje de cuero como única armadura contra la física. Si el piloto calcula mal la frenada, el pasajero es el primero en desintegrarse contra lo que sea que esté al lado de la pista. Esa relación demanda un nivel de fe ciega que no existe en ningún otro deporte. Las carreras de sidecars son el espectáculo más violento, extraño e hipnótico de toda la isla. Y considerando todo lo demás que pasa allí, eso es decir muchísimo. Amigos, es imposible hablar de la isla de Man sin que se te haga un nudo en la garganta al mencionar el apellido Dunlap. Esta familia de Irlanda del Norte no solo dominó la isla durante décadas, literalmente le pagaron a este circuito con su propia sangre. Tenemos 3 generaciones que conocieron la gloria más alta y la muerte más brutal. Primero está el legendario Joey Dunlap. Un tipo súper tranquilo que detestaba las cámaras, que arreglaba sus propias motos en el garaje y que llegó a ganar la bestial cifra de 26 veces en el TT. ¿Y sabes qué es lo más irónico? No murió en este monstruo de circuito. En el año 2000 en una carrerita de pueblo en Estonia, resbalando bajo la lluvia contra unos árboles. Luego está su hermano, Robert Dunlap, 5 victorias en el TT, un genio que 2008 corriendo la famosa Northwest 200. Y aquí es donde entra la mente indescifrable del hijo de Robert, Michael Dunlap. 2 días después de ver a su padre en el asfalto, Michael, en medio de luto y con los médicos rogándole que no corriera, se puso el casco y ganó la carrera bañado en lágrimas. Pero el infierno de la familia no paró ahí. En 2018, su hermano mayor, William, también se en otra carrera en Irlanda. Tío, padre y hermano. Cualquier persona normal no volvería a ver una moto ni en pintura. Pero Michael está hecho de un fuego diferente. Transformó todo ese dolor y oscuridad en gasolina de alto octanaje. No solo siguió corriendo, sino que empezó a romper récords a lo bestia. En 2024, finalmente destrozó la marca que parecía imposible, superó las 26 victorias de su tío Joey. Para rendirle homenaje, los jefes de la isla de Man le pusieron su nombre a una curva súper rápida a la izquierda en la milla 27 del circuito, llamándola oficialmente MDS. Y por si fuera poco, para la temporada 2025, Michael ya sumaba la increíble locura de 33 victorias absolutas. Michael Dunlap nos demuestra que, para algunos locos hermosos, el dolor no es un freno, es el acelerador más bestia del mundo. Cualquiera que analice el TT desde el exterior se golpeará inevitablemente de frente contra el macabro elefante en la habitación, un riesgo desnudo y descarnado que no perdona. Las estadísticas son frías como el hielo y no admiten maquillaje. Desde que el laberíntico asfalto cobró a su primera víctima en el circuito de la montaña en 1911, el desafortunado Víctor Zurich, la isla ha exigido un peaje recurrente de vidas humanas. Los registros combinados atestiguan que la montaña ha engullido a más de 270 competidores a lo largo de su prolongada historia. Para dimensionar este
Basta saber que la categoría reina de MotoGP ha experimentado poco más de un centenar de fatalities a nivel mundial en toda su historia documentada. Sin embargo, afirmar que en la era contemporánea los pilotos son lanzados a su suerte como ovejas al matadero es una soberana tontería. Tras un fatídico año 2022 que enlutó la isla con la pérdida de corredores, la organización impuso un sistema de gestión de seguridad draconiano, empujando la tecnología de la isla al siglo XXI. Hoy en día, cada máquina lleva soldado un transpondedor militar GPS alimentado por una robusta red 4G que transmite su ubicación exacta cada segundo con un margen de error ridículo de 10 centímetros. Si un misil de 2 ruedas se detiene bruscamente en un rincón apartado del bosque de Glen Ellen, el centro de mando detecta el cese de inercia al instante. Y los resultados de esta brujería tecnológica han parecido genuinamente milagrosos. 2024 cerró la quincena del evento principal sin una sola víctima fatal en la parrilla, rompiendo décadas de mala racha. Muchos esperaban que el TT de 2025 destrozara esa ilusión de seguridad absoluta y reclamara su cuota de sangre. Pero la tecnología le propinó un golpe bajo a la parca. Por segundo año consecutivo, 2025 cerró con 0 fatalidades en las carreras principales. Que nadie crea que la violencia desapareció. El mismísimo Peter Hickman, el hombre más rápido del planeta sobre este asfalto, sufrió un espeluznante accidente a más de 220 km/h en la endemoniada sección de Kerrow Moor. En otra época, los comisarios habrían tardado minutos en enterarse. Esta vez, la red de 39 paneles de banderas digitales parpadeó en rojo fuego de manera instantánea, bloqueando la pista y permitiendo la evacuación en helicóptero. Hickman sobrevivió tras 2 noches en la UCI con las costillas, la espalda y la cara destrozadas. La isla dejó claro su mensaje: la física te sigue rompiendo los huesos si fallas a 220 km/h, y de hecho, el caos climático terminó cancelando el mismísimo Senior TT. Pero por primera vez en un siglo, el sistema lograba darle las almas a la montaña. En una civilización ahogada en normativas de cristal, donde los atletas son empaquetados en burbujas de contención, la pregunta retumba sin cesar. ¿Por qué diablos alguien en pleno uso de sus facultades decide embarcarse hacia este abismo? Si la respuesta que asume la masa es la avaricia, el diagnóstico es de risa. El guerrero que sobreviva y domine la carrera cumbre del festival apenas rasca un cheque que es literalmente polvo en el viento frente a lo que un equipo privado quema financiando motores, destrozando neumáticos y alojando a mecánicos en un solo fin de semana. Estos locos hermosos no juegan a la con sus vidas por un depósito bancario. Peregrinan hacia este pedazo de roca flotante porque representa la última frontera indómita del motociclismo global. En estas calles no existen chips electrónicos que frenen la moto por ti, ni directores corporativos ladrando órdenes por el auricular para gestionar el rendimiento aerodinámico. El error humano genera un saldo físico rotundo e inmediato. Y para esa extraña y selecta hermandad de corredores, poder mirar a la los ojos, tomarla a más de 300 km/h raspando las paredes de un pub y sobrevivir por su propio instinto, es sencillamente el éxtasis más absoluto e insustituible que el alma humana puede llegar a experimentar. A finales de mayo, la apacible isla de Man y sus habitantes ordinarios se preparan para una metamorfosis total. Una marea humana de casi 50.000 fanáticos desembarca ruidosamente de los ferries, invadiendo cada callejón disponible. De esta saturación masiva nació, de forma natural a lo largo de las décadas, uno de los capítulos más excéntricos y caóticos de la cultura motera, el tristemente célebre MAD Sunday, o Domingo Loco. El concepto era tan simple como letal. Fuera de los perímetros urbanos, la vía que cruza la montaña no posee límites formales de velocidad. Aprovechando que los pilotos de la élite tomaban el domingo como día de descanso, las autoridades convertían esa carretera de alta montaña en una ruta de sentido único y le entregaban el control al público. El desenlace previsible era un desfile frenético, miles de turistas montados sobre máquinas deportivas, muchos de ellos confundiendo la osadía con el talento, buscando emular las velocidades que veían el día anterior. El costo humano era pesado, las salas de emergencia locales colapsaban atendiendo caídas y huesos de visitantes voluntarios. No obstante, la guillotina definitivamente esta jornada festiva no fue el temor a los accidentes ni la presión mediática internacional. Fue el frío pragmatismo de las matemáticas y la logística. Tras el letargo de la pandemia, el gobierno de la isla analizó los datos duros. El viejo formato de 2 semanas ahuyentaba al aficionado moderno, que ahora prefiere viajes explosivos y cortos de fin de semana. Además, la capacidad de los ferries estaba asfixiada. Para dinamizar la economía e incrementar la afluencia, los ejecutivos estrenaron un buque transbordador mucho más grande y rediseñaron drásticamente el calendario a partir de 2023. Expandieron el menú a un total de 10 carreras a lo largo de 2 fines de semana. Y aquí radicó la estocada final, agarraron la carrera más mediática y rápida de todas, el majestuoso Superbike TT, y la clavaron exactamente en medio de ese icónico domingo libre.
Al llenar el día con la acción de los profesionales, la anarquía turística del MAD Sunday desapareció de golpe. Aunque la montaña sigue operando ocasionalmente en un solo sentido para desahogar el tráfico, aquella era de salvajismo patrocinado por el Estado terminó, aplastada por la logística comercial de la era moderna. El Isle of Man TT es una contradicción que el mundo moderno no sabe cómo procesar. Es hermoso y es espantoso al mismo tiempo. Ver a un piloto pasar por un túnel de árboles a 330 km por hora, con la rodilla rozando la línea blanca del arcén y el casco a centímetros de los muros, genera en el espectador algo que ningún otro deporte puede replicar. No es exactamente miedo, no es exactamente admiración. Es una mezcla de las dos cosas que te golpea en el estómago y se queda ahí. Porque estás viendo a un ser humano existir exactamente en el límite entre el control absoluto y la destrucción absoluta. Sin segunda oportunidad, solo talento, memoria y una moto que obedece si la tratas bien y te fallas. El deporte moderno, en su versión corporativa y televisada, trabaja exactamente en la dirección opuesta. Construye sistemas de seguridad sobre sistemas de seguridad. Diseña reglas para que los accidentes sean controlados y fotogénicos. Pero en ese proceso, algo se fue perdiendo, la sensación de que lo que estás viendo es real. De que las consecuencias son reales, de que el hombre o la mujer que está en esa moto está apostando a algo verdadero en ese momento. El TT de la Isla de Man nunca perdió eso. Cada piloto que firma su inscripción sabe lo que está firmando. Cada vuelta que completan es una deuda saldada con la montaña. Y cada victoria es un argumento contra la que tendrán que volver a defender el año siguiente. Podemos debatir si una carrera así debería seguir existiendo. Podemos construir argumentos sólidos por ambos lados, y ninguno de los dos estaría completamente equivocado. Hay personas para las que la velocidad no es un hobby. Es el lenguaje en el que se comunican con el mundo. Y la Isla de Man es el único lugar que todavía les habla de vuelta en ese idioma, sin traducción, sin suavizar el mensaje. El día que eso desaparezca, algo muy específico y muy difícil de reemplazar habrá con ello. Ahora quiero saber tu opinión. Dime esto, ¿crees que el mundo es mejor o peor con el Isle of Man TT en él? ¿Vale la vida de los pilotos que ahí la existencia de un evento que defiende la libertad individual de arriesgar todo por algo que amas? Déjala abajo. Y si este video te movió algo, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.